Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, como siempre, aquí con ustedes, su hermana y amiga, la doctora Dulce Fiore, dándole gracias al Señor por darme la oportunidad de que podamos reunirnos nuevamente para traer esta pequeña enseñanza en el día de hoy, esta gran enseñanza. Todo lo de Dios es bueno y es hermoso. Y vengo con un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para nosotros, porque nos va a dimensionar a un nivel de gloria más elevado en el día de hoy, porque el tema de hoy se trata acerca de que tú tienes que vencer el temor. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y también la palabra de Dios dice en el Salmo 27, voy a estar buscándolo, Salmo 27, versos 1 y 2. Solamente voy a estar leyendo esos dos versos para dejarlo como base, para que podamos nosotros desarrollar el tema del día de hoy. Dice la palabra, el tema es, una vez más, tienes que aprender a vencer tus temores. El Salmo 27, verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahí hay una palabra súper poderosa que nos hace entender, que nos hace saber, que nos hace comprender que si Dios es contra nosotros, nada ni nadie es contra nosotros. Y si el Señor nos dice en su palabra que Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vamos a tratar de ver el temor no solamente como una emoción negativa destructiva, sino como una emoción o como un espíritu destructivo, porque si el Señor dice Jehová es mi luz y mi salvación, dice el salmista, ¿de quién temeré? O sea, ¿de qué persona que vamos a temer? Estamos temiendo del espíritu de temor. Y entonces el mismo salmista, dice el Señor, el salmista responde, afirma para sí mismo, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y yo quiero en el día de hoy venir de una forma que el Espíritu Santo realmente me dé la sabiduría, me permita fluir en el Espíritu por su palabra, con la dirección, con la corrección, con la enseñanza correcta, para que nos pongamos de acuerdo tú y yo. Que esos temores, esos miedos que viven tocando nuestras vidas, que viven amenazando a las personas, que viven poniéndole unos temores, unos dolores de cabeza, unas jaquecas, unos dolores en el cuerpo, viven las personas desarrollando todos los efectos psicosomáticos, porque están cargando al cerebro de miedos, de esas hormonas negativas que el cerebro descarga o segrega cuando nosotros estamos a modo de miedo, de huida, de alarma, de emergencia, porque tenemos un miedo, porque tenemos un temor, porque tenemos alguna inseguridad, y debemos recordar lo que siempre estamos hablando nosotros, que la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, llámese temor o miedo, sino que Él nos ha dado a cada uno de nosotros espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Entonces, cuando la palabra está hablando del espíritu de poder, del espíritu de amor y del espíritu de temor, por eso el salmista dice, ¿de quién temeré? ¿De qué espíritu de temor tengo yo que temer? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Si estamos seguros de que Él es nuestra luz, cuando llega la luz, la oscuridad desaparece. Ya la oscuridad se fue de nuestras vidas porque Él es luz. Y ahora tú estás llena de luz, estamos llenos de luz, estamos llenos de bendición. Somos luz del mundo y sal de la tierra, dice la palabra de Dios, porque llevamos las marcas de Cristo. Porque nosotros renunciamos a vivir para nosotros mismos, para reinar, para que Él reine en nuestros corazones. Y vivimos tan contentos de eso. Vivimos tan completos de saber que Él llena nuestras vidas. Pero tenemos que afirmar, como dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Cuestiónate a ti mismo, ¿por qué vivo con temores? ¿Por qué vivo con inseguridades? ¿Por qué vivo con ansiedades? ¿Por qué tengo problemas para dormir? ¿Por qué tengo problemas para visitar a alguien? ¿Por qué tengo problemas de ir al doctor? ¿Por qué tengo problemas de hacer cosas? ¿Porque tengo miedos? ¿Porque tengo temores? ¿Porque tengo sustos? ¿Porque estoy insegura de que me den una mala noticia o me digan algo? No, no y no. Dice la palabra de Dios que no es espíritu de cobardía. Eso empezó allí desde que el hombre pecó. Esa es la emoción número uno. El hombre está compuesto de dos emociones fuertes. Primeramente, las emociones básicas del hombre es el amor, que es el amor perfecto de Dios. Fuimos diseñados por Dios, fuimos engendrados por Él, fuimos formados de los pies a la cabeza y engendrados en nuestro cerebro de una forma tan diseñada, tan perfecta, en el amor perfecto de Dios. Por eso dice la palabra que Él sopló aliento de vida en nuestras vidas después de hacernos, para que tuviésemos identidad, para que tuviésemos seguridad, para que tuviésemos confianza. Y si realmente Él dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y si valientemente vino Jesús, el mismo Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a morir a la tierra para darte a ti y a mí, para darnos a nosotros esa convicción, esa seguridad, esa salvación perfecta, para que nosotros pudiésemos de nuevo recibir lo que a consecuencia del pecado habíamos perdido, porque éramos semejantes, fuimos hechos semejantes a Dios, vivíamos con Él en la eternidad y vivíamos en la perfección, pero por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia que el hombre recibió, y cuando del Señor, esa es la palabra, y cuando Jehová llamó allí a Adán en medio del huerto, Adán dice, estaba escondido, tenía temor. Temor es sinónimo de vergüenza, de miedo, de inseguridad, porque había pecado. ¿Y quién te dijo que tú estás? ¿Quién te dijo? Y ya el hombre comenzó esa lucha terrible que se entró en el sistema de pensamiento del hombre. Antes tenía una mente completa, una mente perfecta, una mente sin pecado, una mente que no estaba contaminada. Lo santo y lo profano no puede estar juntos, pero desde que entró la mente, la emoción negativa del miedo y del temor, de esconderse, de huir de Dios para que no me vea porque yo pequé, porque sé que lo hizo mal, entonces ahí ya el hombre comenzó a realmente la parte disfuncional, de donde vienen todos esos problemas emocionales, mentales, psicológicos, relacionales, todas esas cosas generacionales y relacionales que hemos ido entendiendo. Y por eso el Señor te viene a hablar en esta noche acerca de que aprendas a vencer el temor. Vamos ahora, ya que hicimos la introducción, ¿verdad?, acerca de lo que es el temor psicológicamente, cómo nos afecta, y ya sabemos por qué nos afecta. Vamos a estar estudiando acerca de psicológicamente o emocionalmente cómo nosotros podríamos describir el temor. Me gusta mucho seguir a mí la clínica Mayo porque es muy acertada científicamente. Las investigaciones que se hacen son muy 100% muy reales, muy saludables, muy aceptables, y estamos nosotros hoy hablando hoy en día de que si nosotros aprendemos a buscar las fuentes de enseñanza, así como la Biblia, que es la enseñanza perfecta, así como la palabra de Dios tiene una base completa de la A a la Z, para hacernos entender la forma correcta de comportarnos, de conducirnos. Si nosotros seguimos la palabra, nos va a ir muy bien. Y si nosotros seguimos la palabra y conocemos también psicológicamente lo que pasa en el individuo, como vamos ahora a comenzar a desglosar lo que es el temor, lo que es el miedo, lo que es la inseguridad psicológica, después que lo miremos desde el punto de vista psicológico y humano, entonces nosotros tenemos muchas más herramientas, porque vamos a tener la información correcta, vamos a tener más dominio sobre el tema,
y por ende vamos a poder nosotros implementar nuevas herramientas, nuevas estrategias que nos van a hacer mucho más efectivas ya conociendo la palabra de Dios. Y si recordamos ese verso o esos 2 versos del Salmo 27, que Él es mi luz y Él es mi salvación, cada uno de ustedes ahí donde están y yo acá, sabemos que Jehová es mi luz y Él es mi salvación. Entonces el salmista se responde y dice, ¿de quién temeré? No tenemos que tener el miedo, la inseguridad, el terror, las dudas no tienen que llegarnos porque ya sabemos que la luz mora en nosotros, la salvación está en nosotros, ya somos eternos, ya somos los hijos de Dios. A nosotros lo que nos cuesta y tenemos que hacer día a día es movernos conforme al plan de Dios. Dice la palabra de Dios que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que vamos a aprender mucho sobre el temor psicológico y sobre ese temor que la Biblia llama, ese temor y ese miedo, esa inseguridad. Y la Biblia dice que lo que el hombre teme, eso le llega. Por eso tenemos que tener dominio propio, plena convicción de cómo pensar saludablemente, de manera eficaz, de manera aprobada por Dios, para que en todas las cosas nos vaya bien. Entonces, hablando de lo que es el temor psicológico, el temor es una reacción emocional a una amenaza percibida. Es decir, es un miedo que sentimos a una amenaza, a que algo va a pasar, que algo va a ocurrir, algo catastrófico viene, que algo terrible está pasando. Es decir, esa amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones para la salud física y la salud mental. Siempre les digo a ustedes que todo lo que afecta a la mente va a afectar el cuerpo de la persona, y todo lo que afecta el cuerpo de la persona también va a afectar la mente. Hay una relación totalmente directa. Hay la mayoría de hormonas y neuronas se producen y se activan en los intestinos, y ahí se activan y se crean y se recrean y se activan y todo aquello. Y comienza y tiene una activación directamente cerebro con estómago, intestino y viceversa. Cuando el individuo entiende que realmente si mi cuerpo está bien, mi mente estará bien. Y cuando los deportistas dicen mente sana, cuerpo sano, ¿verdad que sí? Es exactamente lo que queremos decir. Entonces, ya dijimos que esta es una emoción que realmente que indica, es el temor. Es una reacción emocional que indica miedo, algo pasa, hay una amenaza. La persona va a estar en modo de huida, modo de alerta, modo de correr, modo de defenderse, modo de lo que sea. Y esa sensación de inquietud o agitación puede ir o estar acompañada de manifestaciones físicas, como les decía. ¿Y cómo se manifiestan? Algunos síntomas, alguna forma, cómo se manifiesta físicamente. Cuando el temor está haciendo parte en la vida de una persona, viene aumento de la frecuencia cardíaca, la persona siente esa taquicardia que llega, viene la sudoración, las hormonas están todas, las glándulas sudoríparas, todo está en activación, todo está en juego, y la persona comienza a sudar. Viene una tensión muscular muy fuerte, y esa tensión muscular, usted ve que la persona se aprieta las manos, se muerde los dientes, se puede comenzar a rascar la piel y hasta lastimarse. Viene la dilatación de las pupilas cuando una persona está en modo de alerta, en modo de miedo, en modo de correr, en modo de escape, que algo va a ocurrir. Las pupilas se le dilatan de una forma increíble y se puede notar. Entonces, desde una perspectiva neurobiológica, también el temor se origina en una región del cerebro que se llama amígdala, y todo el mundo conoce lo que son las amígdalas, y estas amígdalas juegan un papel crucial en el procesamiento de las emociones, de todas las emociones del individuo, y en la respuesta al estrés. Es decir, que está asociada directamente también con esas hormonas que producen el estrés. Todo el mundo sabe lo que es el cortisol y la adrenalina, lo hemos hablado tantas veces. Cuando se siente que hay una amenaza, la amígdala se activa, y envía señales a otras partes del cerebro, donde le está mandando indicaciones de que la persona tiene miedo, está lista para huir, puede ser atacado, algo está pasando. El cerebro no va a entender nunca si lo que está recibiendo de la alerta que está pasando en el individuo, esa alerta, ese miedo, esa inseguridad, ese deseo de escapar o de huir que tiene,
El cerebro no sabe si es porque algo real está ocurriendo. Escuchen bien esto. Si es porque algo real está ocurriendo en el entorno o es producto de una carga de pensamientos tóxicos, de pensamientos negativos, de pensamientos de frustración, de pensamientos enfermizos que están acelerando el estado mental de la persona, que te está recibiendo como un hecho, o sea que algo va a pasar, y puede ser que sea totalmente producto de la imaginación. Y todo lo que es producto de la imaginación, si usted no lo ha comprobado, se queda a nivel de algo que no necesariamente tiene que ser real. Y ya hemos hablado tantas veces, yo sé que hace tiempo vengo hablándoles de eso, porque me gusta este tema, tengo pasión al hablar de este tema, porque sé que la mayoría de personas viven bajo una frustración de ansiedad muy grande, de un estrés terrible, de unos miedos, de unos temores, de algo catastrófico en su vida que piensan que va a pasar, cuando todo es producto de la imaginación, y la imaginación que te convence de que algo, porque te vino a la mente, o que algo pasó, o que algo va a ocurrir, y que eso que va a ocurrir es una realidad. No estás viendo señales por ningún lado, pero te lo imaginas y lo das como un hecho. Y siempre les hablé a ustedes de una persona que conocí en uno de esos tantos países, que me llama por teléfono en una conferencia que estoy dando y me dice: ayúdeme, doctora, porque todos los días yo tengo, oiga bien esto, hace años que diario a diario yo me levanto, cuando se va mi esposo y mis 3 hijos a las escuelas que van, yo me quedo en un estado de desesperación, porque la mente me comienza a decir que ese día mis 3 hijos me van a llamar que se murieron, y mi esposo también va a tener un accidente, y que yo los veo todos así en una funeraria. Y ella pasó años sintiendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se llama todo producto de un ataque mental emocional por una descarga de esas sustancias que producen el estrés y que afectan fuertemente al cerebro, como el cortisol y la adrenalina, y que realmente no es algo que es real, es producto de la imaginación, nunca ha pasado, pero cada día ella ve eso como un hecho. Así que, wow, es de suma importancia que nosotros entendamos. Yo creo que este tema de hoy les va a gustar muchísimo a ustedes, porque te va a ir haciendo entender que hay cosas que tú vienes padeciendo, por las que tú vienes sufriendo, por las que tú estás perpetuando por años, por meses, semanas, días, el mismo deseo, el mismo pensamiento, el mismo miedo, el mismo temor, el mismo miedo, el mismo temor. Y yo quiero que te pongas de acuerdo conmigo en el día de hoy. Quizás te pasa como a esa señora que pensaba todos los días que eso estaba ocurriendo, y que se iban a matar, y que lo iban a llamar, y que iban a matar a sus hijos, que el esposo también, y nunca pasó, gracias a Dios. Tampoco va a pasar, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y alrededor de los tuyos, y los guarda a todos nos defiende el ángel de la guarda, dice la palabra. Dios prometió guardarnos y cuidarnos, que aunque caminemos por valles de sombra de muerte, el Señor nos enseña que no tenemos que temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él ha estado, Él está, y Él estará, y nunca nos dejará solos. Entonces, una vez más, volviendo a lo que es el temor, cuando se percibe una amenaza, vamos a decir que sea real, o una amenaza que no sea real, producto de una imaginación falsa, entonces el sistema nervioso autónomo se empieza a preparar para que el cuerpo pueda correr. Se va a poner a la defensiva, que pueda correr o pueda atacar, y es lo que se conoce como lucha o huida. En términos clínicos, el temor puede ser una respuesta adaptativa a situaciones de peligro. Y yo en el día de hoy, yo estoy leyendo algo asociado con la Clínica Mayo, un reportaje muy completo que me gustó mucho de ellos, pero yo voy a hacer un hincapié, que es de lo que te quiero hablar hoy, de lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que con sus siglas en inglés es PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Y en español les voy a ir haciendo entender lo que es esto. Así que cuando ese miedo, ese temor
se puede hacer adaptativo en nosotros en situaciones de peligro, es decir, que uno se va adaptando a recibir esa información mental, esa información producto de una mente alterada o de unos pensamientos distorsionados, de unos pensamientos que no son reales, de unos pensamientos que se vienen formando basado en tantos traumas vividos que quizás el individuo ha vivido. Sin embargo, cuando esos síntomas son intensos, son persistentes, oiga bien, y desproporcionado a la amenaza real, dice, puede convertirse en lo que se llama un trastorno de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad, que es una enfermedad mental, los trastornos de ansiedad incluyen diferentes tipos de trastornos, como por ejemplo, incluyen el trastorno de ataque pánico, que ustedes tanto conocen, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, el tema de que quiero hacer énfasis en el día de hoy, el trastorno de estrés postraumático, que son condiciones comunes y tratables que se caracterizan por un tremendo exceso, por ejemplo, un tremendo temor que es excesivo y es persistente, y por también la evitación de situaciones que provocan temor. En otras palabras, se está hablando aquí de cuando se presenta un PTSD, un post-traumatic stress disorder, un trauma postraumático, un estrés postraumático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a causar un miedo excesivo en la persona y persistente. Y esta persona que está sintiendo esos miedos, acuérdense que los miedos no tienen que ser reales, no es que ha pasado nada, puede ser producto de la imaginación o puede ser una realidad que pasó, que también de la misma forma puede impactar con el temor excesivo. Y también la persona va a desarrollar una serie de evitaciones, de situaciones que provocan, por ejemplo, evitación. ¿Qué quiere decir esto? Justamente tiene que ver con lo que es el estrés postraumático. Las personas evitan, digamos que en este caso, la persona está presentando síntomas de un estrés postraumático por algo que realmente ocurrió en la familia. ¿Qué ocurrió? Quizás o le mataron un ser amado que lo pudo ver cuando pasaba, o pudo visualizar, pudo ver, por ejemplo, ahora mismo después de la pandemia, esa época traumática que hemos vivido en gran manera y que nos ha afectado muchísimo, de ver tantos seres humanos que partieron, que es algo que nos marcó un antes y un después, y es algo que sí puede producir un estrés postraumático, que conste y quede claro. Cuando una persona, no tiene que ser familia, pero si es alguien tuyo, alguien que tú quieres, que tú admiras, un ser humano que siempre tú has estado cerca de él o de ella, padece el problema, padece el trauma, o el fracaso, o la tragedia, o que la matan o se mata en un accidente de carro, o algo así ocurrió. Aún tú no lo vieses con tus ojos, pero te lo dijeron. Aún tú no estuvieses allí, pero el impacto de cuando oyes la noticia te afecta tanto emocionalmente que tú vas a comenzar a manifestar síntomas de una persona que tiene un PTSD. Entonces tú puedes ser una persona que termine diagnosticada con un estrés postraumático o un PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Entonces, para que eso pueda hacerse real, tenemos que ir a través de la evaluación clínica, de acuerdo a los criterios diagnósticos establecidos por el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales. Por ejemplo, se llama DSM-5, que es el libro que nosotros, tanto los médicos usan para hacer diagnósticos de enfermedades fisiológicas, y nosotros usamos para hacer también el tratamiento de enfermedades mentales, ¿verdad? Ese tratamiento puede incluir, eso es sumamente importante, cuando ya nosotros podemos evaluar la persona que vivió algún trauma muy fuerte, algún trauma en la niñez. Te voy a dar ejemplo. Puede ser un abuso sexual, puede ser un maltrato, puede ser violencia doméstica, que te mataron a un ser querido, que se murió ese ser que tú tanto amabas y tú no aprendiste a gestionar, no pudiste tener un luto regular, normal, donde pudiste llorar el momento de la tristeza. Acuérdense que el luto tiene 5 etapas. Si usted no aprende
a gestionar las etapas de un luto, usted puede ser fuertemente afectada. Hay personas que se quedan en la etapa 1, quizás llegan a la 2, hay otras que se quedan en las 3 y hacen ciertas fijaciones, y ahí es donde el trauma realmente se marca y se internaliza en la persona hasta hacer estragos fuertes en el individuo si no se cuida. Entonces, por ejemplo, existe, y eso es una de las cosas que nosotros hacemos como los profesionales de la salud mental. El tratamiento puede incluir terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es eso de terapia cognitivo-conductual? Es decir, es cuando el profesional desarrolla un tratamiento clínico para cada persona en particular, de acuerdo a todo lo que está ocurriendo, la sintomatología, el historial familiar, el historial personal, toda la conducta que el individuo viene presentando. Y también conociendo sus valores, sus creencias, las cosas importantes en esa persona. Aún la cultura, pues uno va a desarrollar un tratamiento clínico donde va a ayudar que de manera cognitiva conductual, es decir, que el conocimiento de esta persona vaya de acuerdo a un comportamiento que sea todo saludable, que conozca de manera saludable cómo se gestionan las cosas, y justamente ya después de conocer, que muestre una conducta, es la parte conductual, o un comportamiento apropiado, saludable, funcional, sobre todo la palabra de Dios que nos manda. ¿Se acuerda esta palabra que dice que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para exhortar en justicia? A fin de algo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, el hombre de Dios no se va a quedar estancado. El hombre de Dios no está para que perpetúe los comportamientos negativos, disfuncionales y enfermizos. No. El hombre de Dios tiene que recibir las promesas del Altísimo y las promesas del Señor, como dice un cántico por ahí, las promesas del Señor mías son. Entonces, cuando usted tiene conocimiento, usted tiene poder. Cuando usted tiene conocimiento sobre la palabra de Dios, cuando usted lee los salmos, los evangelios, que usted sigue la palabra, que usted participa en las escuelas dominicales que les enseñan sus iglesias, sus pastores, que usted lee libros, pero sobre todo la Biblia, que usted busca ayuda. Hoy en día nadie puede decir yo no aprendo, no he aprendido, porque hay enseñanza por todas partes. Pero bueno, queremos decir con esto que una de las terapias que más ayudan para uno poder superar, el paciente pueda superar el estrés postraumático, sería la terapia cognitiva conductual, donde los patrones, repito por segunda vez, los patrones de conocimiento y los patrones de comportamiento de ese individuo van a ser enseñados conforme a las bases saludables, sobre todo a las bases de la palabra, aquello que nos asegura que nuestro destino viene bien. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando se habla de un día perfecto, se está hablando de llenura y de gloria de Dios en nuestras vidas. Él es el día, Él es la luz de nuestras vidas. Y cuando la luz va llegando más y más, todas las tinieblas nuestras se han ido desapareciendo o ya desaparecieron. Pero no podemos mezclar, no podemos coquetear con Dios y con el mundo. Si estamos en Cristo, vivamos una vida para Cristo. Si estamos en la carne, entonces estamos viviendo conforme a los deseos del enemigo, no se va a manifestar la vida de Dios en nosotros. Así que más allá de los trastornos de ansiedad, el temor, acuérdense que el tema de hoy es que tú aprendas a vencer el temor, que aprendas a vencer el miedo, que aprendas a vencer las inseguridades, que aprendas a vencer aquello que el enemigo te dice que tú no puedes. Cuando el enemigo te dice tú no puedes quedarte callada. Usted abre su boca y dice yo todo
lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero sabemos que para yo, Dulce, decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, encima de que ya he sido salva porque Él me limpió con su sangre, que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, que estoy siendo enseñada en la palabra y yo estoy obedeciendo, es que sin la menor duda puedo sentir que esa palabra es para mí. Porque si Dios es conmigo, nada ni nadie es contra mí. Pero hay que saber que estamos obedeciendo. Hay personas que dicen, yo amo a Dios y yo quiero a Dios, pero bien conforme al mundo, a los deseos de este mundo. Y la Biblia dice que el ocuparse de los deseos de este mundo, las pasiones, las cosas que me gustan, que me rindan pleitesía, que me reconozcan, que me llamen que soy la mejor, que sí la doctora Fiore, líbrame Dios y guárdenos el Señor. Usted y yo hablamos cosas hermosas, pero hablamos esas cosas hermosas porque la gracia del Señor nos ha visitado, nos ha premiado, nos ha llenado, nos ha transformado. Estamos siendo transformados para que hablemos con plena convicción de fe, para que vivamos esa palabra, pero a rajatabla. Rajatabla es una expresión bastante latina, donde usted está diciendo por encima de todas las circunstancias. Yo creo que eso que el Señor dice de mí es real y verdadero. Acuérdese, no hay nada imposible para aquellos que amamos al Señor. Otras de las áreas, por ejemplo, áreas de la medicina, es el dolor a los procedimientos médicos que puede influir en el comportamiento de los pacientes y también en su adherencia al tratamiento. Es decir, hay personas que cuando tienen esos temores y se les da un diagnóstico, ese ya empiezan a llorar y a desesperarse, a imaginarse porque viene la mente alterada y comienza a de tal forma les altera su forma de pensar que pueden que hasta haya objeción en un buen tratamiento que se le pueda dar porque no están creyendo, están simplemente bloqueados en la parte cognitiva del conocimiento y por supuesto la parte conductual está alterada, es lo que le estoy enseñando. Asimismo también, discúlpenme, el temor a la ansiedad y a la muerte también puede afectar la calidad de vida de los pacientes y esto puede requerir un manejo cuidadoso por parte de los profesionales de la salud. Hay personas que le tienen terror y temor a la muerte, pero mis hermanos amados en el mundo entero, el Señor dice que estamos en la tierra, que vamos a tener aflicciones y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él promete librarnos, salvarnos. Ahora yo les pregunto a ustedes, y si el Señor dice, y usted y yo vivimos esta palabra, si Dios es conmigo, nada ni nadie es contra mí, entonces ¿por qué tenemos que comenzar a oír las voces de los faraones? Las voces de aquellos valles de sombra de muerte donde está el enemigo hablando voz a diestra y a siniestra para crearnos miedos, para crearnos inseguridades, para quitarnos la autoestima balanceada que tenemos porque somos hijos de Dios y tenemos que tener respeto por nuestras vidas. Yo siempre les digo a todos mis pacientes, usted como hijo de Dios tiene que tener demasiado cuidado por su propia vida, porque ya usted renunció a usted mismo para que Cristo tome posesión de tu vida. Y si el Señor toma la posesión de si el Señor te toma como hija cuando tú te entregas, entonces ya tu vida no es vida tuya, sino está en las manos del Señor. Entonces vamos a vivir confiadamente, en plena convicción de fe, sabiendo que si el Señor es con nosotros, nada ni nadie será contra nosotros, y que ese temor a la enfermedad y ese temor a la muerte que puede afectar la vida de tus gentes, no tienes que tener miedo. El Señor dice que todos vamos a pasar de muerte a vida. La verdadera vida es la otra, no es esta. Y con el día que la experimentamos nos llenaremos pero de un gozo perfecto. Bendito sea el Señor. Entonces, como yo les venía diciendo, cuando hablamos de temores, cómo vencer el temor, es como dijésemos también, cómo yo puedo vencer la ansiedad. Pero también yo tendría que decirte cómo tú puedes vencer los diferentes tipos de ansiedades que pasan por tu vida.
y hemos venido hablando desde hace tiempo. Y yo te recuerdo hoy me voy a enfocar más bien en lo que es el PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder. Vamos a hablar mucho más ampliamente acerca de cuál es este trauma, cuál es este estrés postraumático, este estrés que te llegó a ti después de una experiencia terrible vivida. Vuelvo y les repito, la mayoría de las personas que tienen este tipo de traumas y de problemas no es que haya pasado algo en la realidad. La mayoría, y como realmente nosotros podemos, porque les voy a decir qué tiene que darse para que se pueda diagnosticar con un PTSD. Hay diferentes tipos de comportamiento, voy a estar hablando de algunos de ellos. Así que según el Centro Nacional para el Trastorno de Estrés Postraumático, un programa, oiga qué interesante, dicen que de acuerdo un programa del Departamento de Asuntos de Veteranos en los Estados Unidos ha traído y ha concluido con que aproximadamente 6 de cada 100 personas en su vida tendrán este trastorno. En algún momento de su vida van a desarrollar el postraumático estrés o el estrés postraumático. Y dice que las mujeres son más propensas a este tipo más propensas a desarrollar el estrés postraumático que los hombres mismos. Estos aspectos, por ejemplo, en ese aspecto del conocimiento del acontecimiento traumático y algunos factores biológicos, como por ejemplo son los genes, también tenemos que tomar en cuenta que no es solamente el trauma que vivió, la experiencia que te impactó, el agua que tú sentías que te estabas ahogando en un crucero, en medio de una piscina o quizás en un río, en una playa, algo que hizo un trauma muy fuerte en tu vida, eso realmente afecta y toda la vida afectará hasta que usted se rinda a recibir un tratamiento y pueda ser libre de esas cosas. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno por estrés postraumático? Los síntomas más comunes son los siguientes, y fíjate que sí que los quiero mencionar. Por lo regular, estos síntomas comienzan dentro de 3 meses posteriores al incidente traumático. Digamos que la persona tiene un estrés postraumático porque se le murió un ser amado que era imposible vivir sin esa persona, pero le murió, fue el esposo, un papá, un abuelo, una mamá, un hermano, un amigo. Yo he visto muchos casos de esto. Entonces la persona, ¿qué va a pasar? Que para cumplir con esos, para que la persona pueda realmente caer dentro de esa criteria, que pueda ser diagnosticado con los síntomas, ¿verdad? Para decir tiene un estrés postraumático, esta persona tienen que van a ser afectados día a día y por muchos meses. Pero esto se puede extender por mucho tiempo por esos síntomas que vamos a estar hablando de manera mucho más particular en este momento. Entonces, por ejemplo, y les va a afectar no solamente los traumas fisiológicamente, relacionalmente, espiritualmente, a nivel de trabajo, a nivel de calidad de trabajo, a nivel de usted poder hacer progreso en su trabajo, en su medio ambiente, en todos los aspectos. La persona que está siendo diagnosticada por una situación como esta, de estrés postraumático, los síntomas van a ser muy marcados y muy fuertes. La evolución de la enfermedad varía y en algunas personas, por ejemplo, se pueden recuperar en 6 meses. Y esto sí que es lindo. Y ahí que yo digo que cae aquí el pueblo de Dios. Yo he tenido que trabajar con muchos hermanos, muchos creyentes, en cualquier parte del mundo, muy lastimados y muy afectados por esto. Y estas personas, créanme, se lo confieso, cuando realmente encuentran a un terapeuta dispuesto, una persona que haya sido instruida, bien capacitada, bien entrenada, ayudarles a gestionar estos síntomas, ellos en un periodo de 6 meses podrían rendir mucho progreso. Pero hay personas que tienen síntomas que se extienden por más de un año. A menudo las personas con esta enfermedad tienen afecciones concurrentes, como por ejemplo, no solamente el trauma del estrés postraumático, pueden presentar depresión,
También pueden presentar trastorno por el uso de sustancias, porque usan ciertas sustancias, las personas que no están en el Señor, por supuesto, para poder ayudarse y manejarse, o por otros síntomas de los mismos síntomas que se dan cuando una persona tiene, por ejemplo, ansiedad generalizada, una ansiedad por ejemplo, de la fobia social o social, problemas de relacionarse socialmente, las personas que son antisociales en su comportamiento y otros detalles que no voy entrando mucho. Después de haber pasado por una experiencia, por ejemplo, peligrosa, la persona, el que se estaba ahogando en un sitio, en un crucero, se estaba ahogando en la piscina, tuvo un accidente de carro, le pasó algo muy terrible a alguien de lo suyo, vino una parálisis para alguien por cualquier condición de salud, algo terrible, perdió una casa por un fuego, alguien fue matado delante de algunos de ellos. Todas esas cosas impactan sobremanera. Entonces esas personas van a sentirse también desasociadas de la experiencia. Puede que parte del comportamiento y de la conducta que presente alguien que pasó por experiencias traumáticas como la que yo dije, tienda a desasociar lo que pasó. O sea, puede ver como que está viendo el cuadro de afuera, pero es como bloquearse cognitivamente. Ahí es donde ya la parte cognitiva está muy afectada y la conductual también. Porque encima de que fue que le pasó eso a ella o a él, le mataron un ser amado muy de cerca y se lo mataron en su cara. El efecto fue tan grande en el trauma, fue tan fuerte la forma que le marcó, que ya la persona puede constantemente recordar el incidente y verlo mentalmente, pero no se acuerda que fue a un ser humano muy de uno que le pasó. Es decir, que lo están viendo como de afuera, como si estuvieran observando las cosas en lugar de estar viéndolas. Eso es lo que se llama la parte desasociarse de una cosa y verlo como que le está ocurriendo a otro. Por ejemplo, un proveedor de la salud mental, como un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, clínico, puede determinar los síntomas que cumplen con esos criterios o esos criterios de este trastorno. Por ejemplo, algunos de los casos, vamos a ver, para que ustedes puedan estar más claros, porque mi objetivo en esta noche es que ustedes puedan realmente de una forma tan maravillosa decir se acabó el miedo. Ok, fue que pasó, pues en el nombre de Jesucristo. El Señor dice, no te tengas fijaciones en las cosas pasadas. No pienses en las cosas antiguas. He aquí, pues eso está en Isaías 43, verso 18. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Démosle permiso al Señor, porque acuérdate que tenemos el libre albedrío, que Dios los respeta en nosotros. Usted tiene que decirle, Señor, toma mi libre albedrío, haz conmigo como quieras, Señor. No me esperes, Señor, que yo te diga hazlo por si acaso se me olvida, pero por favor, hazlo. Toma la determinación a través de mi vida, Señor, hazlo tú. Y entonces usted comienza a orar, comienza a buscar la parte, esa identidad que tú tienes con Dios, y tú vas a poder vencer lo que es invencible, vas a poder superar lo que es imposible, aún de acuerdo a la ciencia. Pero por el hecho de ser un hijo, una hija de Dios, usted sabe que a nosotros todas las cosas imposibles, para usted y yo que hemos creído las cosas son posibles. Entonces, para que un adulto reciba este diagnóstico de estrés postraumática, debe tener los siguientes síntomas. Al menos un síntoma de recuerdos intrusivos o reviviscencia. Es decir, que la persona pueda revivir en la escena de lo que pasó. Que la persona le venga constantemente llega a su mente ese trauma, ese día, y puede ver esa sangre, ese llanto, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento, y le viene de manera repetitiva, consciente e inconscientemente le va a llegar eso. También al menos tiene un síntoma de evasión. Cuando hay un estrés una evaluación que se ha hecho por estrés postraumático, la persona tiende a evitar, por ejemplo,
Si fue que murió un ser amado, que lo mataron cerca de él o de ella, o fue una catástrofe, fue una desgracia que ocurrió y murió esa persona amada. La persona que está viviendo el trauma constantemente va a recordar cuándo pasó, las personas que estaban ahí cuando eso pasó, quiénes se movieron y si había policía, si era en un hospital, si era en una carretera, si era en una casa, si era en una piscina. Va a asociar de todo lo que se dio en el entorno, lo va a internalizar. ¿Pero para qué? Para entonces ponerse después como a la defensiva, para huir de eso. Si habían personas y policías en el momento que eso pasó, esta persona que tiene el trauma va a tratar de evitar a los policías porque les recuerda otra vez esa situación. Si habían hospitales envueltos, esta persona si pudiera renunciar a no ir al hospital para no ver las enfermeras, la intervención que se hace allí, entonces para evitar todo lo que les recordaba aquella escena. Eso se llama evitación, no voy a caer en más detalles sobre eso. También al menos 2 síntomas de hipervigilancia y reactividad. La persona está en un estado de hipervigilancia. Ay, algo me pasa, y si oye un ruido puede brincar, no puede oír ruido, no puede oír gritos, no puede oír nada, todo le molesta. Si hubo tocando bocina o la alarma de una ambulancia, cada vez que la persona oye el sonido del sonido de una ambulancia, va a reaccionar, va a tener una reacción, un comportamiento reactivo a ese sonido porque le recuerda lo otro. Al menos 2 síntomas cognitivos y del estado de ánimo, es decir, que usted tenga un conocimiento pleno de lo que pasó, cómo pasó el día, la hora, qué hubo en ti la parte, por ejemplo, el estado de ánimo, si te dio demasiado tristeza, si te dio llanto, si te dio una histeria. Hay personas que pierden hasta en ese momento y caen en un estado histérico. Y eso lo he visto, pero muchísimas veces, que eso se da dependiendo de la cultura, del comportamiento, del grado de conocimiento o de dominio propio que tenga la persona. Y también síntomas de recuerdos intrusivos. Es decir, que esta persona que fue traumada por esa situación que se dio, también va a tener ese comportamiento de recuerdos intrusivos que van a llegar constantemente para recordarle aquello que pasó, para lastimarla. Es lo que se llama experimentar los flashbacks, como se llama, o revivir mentalmente el acontecimiento traumático una y otra vez, que vuelve y vuelve y vuelve. También va acompañado de síntomas físicos como palpitaciones o lo que se llama como les dije, la taquicardia. Tiene recuerdos o sueños recurrentes, tiene pensamientos angustiantes, son pensamientos bien negativos que le dan angustia a la persona. Presentan indicios físicos de estrés, están moviéndose constantemente, le duele la cabeza, se rascan la piel, se alan la cabello, se le cae el cabello. Tienen una serie de cosas, hay pensamientos y sentimientos que pueden, que hay pensamientos y sentimientos que pueden desencadenar estos síntomas, al igual que las palabras. Es decir, que todos los pensamientos, los sentimientos, las palabras, todo lo que se da a un objeto o situaciones, si había, van a asociar donde pasó el accidente, y cuando entonces se viene el pensamiento van a ver exactamente lo que se daba allí y van a evitar pasar por esa calle, por ese lugar, por ese sitio. Y las personas que vinieron en el momento de la tragedia y lloraban y estaban ahí, esas personas las va a evitar cuando venga el aniversario, que recuerde lo que pasó. ¿Por qué? Porque va a estar muy sensible a ello. Así que yo sé que esa parte ustedes la entienden muy bien. Cuando hay asuntos de hipervigilancia, las personas están sobresaltantes, se sobresaltan fácilmente, se sienten tensos, se mantienen como en guardia todo el día con los nervios a punta de piel, a nivel de explotar. Tienen dificultades para concentrarse, problemas para conciliar el sueño. O también para permanecer dormidos, porque están en estado de alerta. Acuérdense lo que les dije, estas personas están a modo de huida, a modo de ataque, a modo de correr. Se sienten irritables y tienen arrebatos de ira o de agresividad fácilmente, muy común cuando hay un PTSD. Muestran comportamientos arriesgados, imprudentes o destructivos, porque no se guardan, no hay prudencia. Con frecuencia hay síntomas de hipervigilancia, y también ya lo vengo mencionando. Otros síntomas del estado de ánimo son problemas para recordar los detalles importantes,
de la experiencia traumática, puede ser que sufran hasta una amnesia, puede que sea de los dos extremos, lo recuerda constantemente o pueda que hasta lo olvide. Hay personas que consciente e inconscientemente bajan un trauma, yo lo he vivido mucho con muchas personas, puedo ver que ellos se desarrollan consciente e inconscientemente como una amnesia, quieren olvidar lo que pasó. Tienen dificultad para sentir emociones positivas. También los síntomas cognitivos del estado de ánimo pueden comenzar con la experiencia traumática o empeorar después de esta y pueden hacer que la persona se sienta aislada o desconectada de sus amigos o familiares. Es muy común que ellos se van a desconectar. ¿Por qué? Porque los amigos que vienen pueden hablar, pueden recordar, pueden decir, a ellos lo menos que les interesa es recordar que eso pasó. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. En cuanto a eso, tienen demasiada información que les ha sido dada y anteriormente les he hablado un poco de ello y quisiera recordar, vuelvo y les digo, primeramente debí decirlo al principio, ya últimamente, pero debí decirlo al principio, damos gracias a Apocalipsis Network, que como siempre y cada martes nos da esta gran oportunidad, abren sus puertas para que nosotros podamos traer esos temas de relevancia para las familias, que cada persona que reciba esta información se pueda ayudar. ¿Qué podemos hacer entonces? Usted dirá, por la palabra, vámonos a la palabra, vamos a buscar las estrategias bíblicas que son las que les ayudan al creyente. Si a ti no te gusta leer un buen libro, por ejemplo, ¿qué mejor libro que leer la Biblia? Pero también te voy a aconsejar, hay buenos hermanos, hombres y mujeres de Dios que escriben precioso en el nombre de Jesús, han escrito grandes libros de tremendas obras de sanidad interior, para sanar las emociones lastimadas. Vete a la librería cristiana, dile al Espíritu Santo que te indique a buscar una herramienta, de un libro de eso que impacte tu vida, que te ayude a cambiar. Determina caminar todos los días de 15 a 20 minutos con un pensamiento en tu mente, con un pensamiento de que todo lo puedes en Jesús porque Él te fortalece. Y cuando llegues del trabajo, camina. Antes de irte al trabajo, camina también. Si usted se compromete a caminar 15 minutos antes de irte al trabajo, te irás llena de gloria. Estás activando las hormonas del gozo, de la paz, de la felicidad, la dopamina. Estás en las endorfinas, la oxitocina, las hormonas que te dan gozo, tranquilidad, felicidad, que no son tóxicas, que no son negativas, que no te dan estrés. Al contrario, eso tienes que hacer. Da una corridita. Aquellos que les gustan correr, corre 5 minutos antes de irte a trabajar y te vas a despertar todas esas hormonas que te dan endorfinas. Y recuerda lo que dice la palabra siempre, que el Señor dice, no tengas temor, porque Él dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Ama al Señor por encima de todas las circunstancias. El espíritu de temor, te recuerdo que te detiene. Te va realmente a enfermar mental, física y espiritualmente. Te va a impedir que crezcas y te desarrolles en todas tus habilidades, capacidades, en todos tus talentos y habilidades que Dios te ha dado. Ese espíritu de temor te dice, no hagas, tú no puedes, no vas a llegar, no lo vas a hacer, te vas a morir, estás enferma, estás mal. Mentira del enemigo, mentira del diablo, no estás mal. Estás enfermándote porque tú has determinado coquetear con los pensamientos negativos. El enemigo te está hablando a los oídos y te dice, estás enferma, te vas a empeorar, no vas a poder trabajar, no estás cumpliendo en el trabajo, no estás rindiendo. Usted se para en el nombre de Jesús, usted levanta sus manos al cielo. Créame que le estoy diciendo, yo salí de las clínicas de salud mental. Dios es mi testigo. Yo salí de ganar el dinero que yo podía ganar porque yo trabajaba por mi cuenta. O sea, me ganaba el dinero que quería y yo solté todo para venir a hablarte a ti. Para venir en el nombre de Jesús a recordarles a ustedes que si usted levanta sus manos al cielo con una actitud y una determinación de adorar y honrar al que vive por los siglos de los siglos, de agradecerle a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha dado la promesa, aquel que se dio a sí mismo a través de Jesucristo, aquel que siempre ha estado, que está y estará a través del Espíritu Santo, aquel que dice que Él vino a cambiar nuestro lamento en
baile. Usted levanta sus manos al cielo. Póngase delante del Padre en el nombre de Jesús y recuérdele que le está agradecida por esa salvación tan grande que hemos recibido. Y que usted determina en este momento renunciar, sacar de su pensamiento, de su sistema de pensamiento del pasado, renunciar a todo eso, porque usted viene a hacer lo que dice Efesios 4, 22 al 24, que usted viene, dice renovar, dice la palabra de Dios, que nosotros que renunciemos a esa vieja manera de vivir. Dice el Señor que renunciemos. Deja buscarlo textualmente porque te lo quiero leer, para que sepas y entiendas que nosotros estamos llamados de parte del Señor a desarrollar esas cosas preciosas y bellas que el Señor nos ha dado. Dice la palabra, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos, despojados pues el viejo hombre que está contaminado con los deseos engañosos, deseos engañosos, deseos de engaño. Renuncia a eso que lo puso el enemigo para que sigas enferma. Sánate hoy recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Renuncia a ese dolor, a ese sufrimiento, a esas mentiras. Segundo, renuévate en el espíritu de tu mente. Dile: Espíritu Santo de Dios, quita toda mente, todo pensamiento que no venga de ti. Quiero la mente de Cristo. Me humillo hasta lo sumo para alcanzar que la mente de Cristo sea implementada en mi vida desde hoy para siempre. Y tercero, por fe recibe que es para ti. Recibe y vístete de ese hombre nuevo, ese hombre santo, esa mujer santa que hay en ti, creada en la justicia y santidad de la verdad desde la eternidad. La Biblia dice que fuimos apartados desde antes de los cielos y la tierra a ser formada para que viniéramos a esta tierra a vivir vidas santas y vidas apartadas para Dios. Así que en el día de hoy recuerda que el tema es cómo vencer tus temores. Tus temores te impiden crecer, te impiden realizarte, te impiden el éxito, te impiden la prosperidad en todos los aspectos, te impiden la felicidad, aún la felicidad con el mismo Dios, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Todo lo que el enemigo busca destruirnos, engañarnos con los pensamientos tóxicos y negativos. Y mi trabajo es dejar todo lo que estaba haciendo para venir a recordarte a ti, especialmente a ti en este día, que hoy te llegó la sanidad de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu en el nombre de Jesús. Confiesa que tú recibes esa verdaderamente promesa de Dios que te dice que hoy te despojas del viejo hombre que estaba contaminado con los pensamientos engañosos de este mundo, y que segundo, tú vas a repetir que tú estás siendo totalmente transformada, es decir, cambiada. Ahora vas a pensar con la mente de Cristo todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Vas a pensar constantemente como Dios quiere. Y tercero, vístete de ese nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Te lo repetí 2 veces para que internalices el concepto bíblico, lo aprendas, lo vivas, lo goces. Gracias nuevamente al Señor, gracias a cada uno de ustedes, gracias al Espíritu Santo y gracias a Apocalipsis Network que nos ha permitido estar juntos. Un abrazo muy grande de parte de su amiga y hermana, la doctora Dulce Fiore. Felices sueños, feliz día, felices sueños. Yo estoy grabando este programa a esta hora y por eso estoy deseándole buenos sueños, un buen día, y sobre todo que ustedes puedan, por favor, conectarse y seguir todos los programas de la doctora Dulce Fiore a través de mi canal de YouTube. Ustedes tienen el cintillito escrito allí, ustedes van a tener la información de cómo conectarse y ver todos mis programas que son para ayudarles. Les agradezco si ustedes pueden realmente apoyarme en esos programas para que podamos seguir